Muy buenas tardes, pues damos continuación a la tercera y última jornada de investigación antropológica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es un gusto tenerlos aquí. Vamos a dar inicio para no atrasarnos demasiado en este último día. Bueno, pues la palabra a la coordinadora de la mesa, Ixel Iglesias. Adelante, gracias. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todas y a todos. Como mencionó David, hoy es nuestro tercer y último día de estas jornadas de investigación antropológica. Y para el día de hoy vamos a comenzar con una ponencia que nos va a dar el doctor Oscar Montiel. Denme un segundo. Que se llama Hacer trabajo de campo en tiempo de pandemia y no morir en el intento. Me voy a permitir leer la semblanza del doctor Oscar Montiel. Él es catedrático e investigador de la licenciatura en antropología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es doctor en antropología por el CIESAS Ciudad de México, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. El doctor Oscar Montiel ha investigado diversos temas entre los que destacan prostitución, trata de personas, masculinidades, violencia contra las mujeres, y también es creador de la teoría del sistema proxeneta. Ha dictado diferentes conferencias magistrales, talleres, cursos y diplomados en el ámbito académico, de la sociedad civil y para los gobiernos de Argentina, Ecuador y México, con temas como género, masculinidades, trata de personas y violencia contra las mujeres. Es integrante, experto académico de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación. Fue integrante del grupo de trabajo que investigó y analizó la situación de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Tlaxcala, de la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar los Delitos de Violencia contra las Mujeres, que es la CONAVIM, y el Instituto Nacional de las Mujeres. Actualmente es integrante del Grupo Intersecretarial y Multidisciplinario para atender la alerta de género para el estado de Puebla, y es perito en antropología social con perspectiva de género en casos de trata de personas, violación y feminicidio. El doctor Oscar Montiel es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Y adelante, doctor, lo escuchamos con la conferencia Hacer trabajo de campo en tiempos de pandemia y no morir en el intento. Cuenta con 30 minutos para su exposición y 10 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Ixchel, por la presentación, la semblanza, y qué gusto estar en este último día de estas jornadas que han sido muy intensas. No sé ustedes, los que han estado y seguido estas jornadas, además del cansancio de estar tantas horas sentado, también el ejercicio de reflexión ha sido muy importante, y creo que al final vamos a tener varias cosas. Yo quisiera compartirles un trabajo que he estado realizando a lo largo de varios semestres, que es sobre enseñar aprendiendo en tiempos pandémicos. Les voy a narrar la experiencia de estudiantes de la licenciatura en antropología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, aquí en México. Expondré un proceso de construcción de un proyecto colectivo con estudiantes de antropología de esta universidad que tuvo como centro la pandemia. Voy a mostrar los desafíos pedagógicos en el proceso de aprendizaje etnográfico, en la que las y los estudiantes no solo estudian la pandemia, sino que la viven y que impacta sus vidas académicas y familiares. Estos estudiantes son de la generación 2018-2022, y que esta es la primera generación que va a egresar del plan de estudios 2018, la tercera modificación al plan que tenemos en Tlaxcala. Esta es la tercera modificación y es el plan de estudios 2018. Yo he sido su maestro desde que ellos cursaban el cuarto semestre, y bueno, las materias que les he impartido pertenecen al campo formativo, metodológico y de investigación. Abordaré en 6 partes esta presentación. Primero hablaré un poco de la reestructuración del plan de estudios del 2018, después quiénes son la generación 2018-2022, luego cuando queda el trabajo de campo tradicional, entre comillas, cancelado, y viene la virtualidad etnográfica.
También voy a ver la experiencia del trabajo colectivo en pandemia y sobre la pandemia, y finalmente haré una serie de reflexiones. Primero, la reestructuración del Plan de Estudios 2018. Con el contexto de la pandemia no solo se dificultaba dar clases, sino la aplicación del mismo plan de estudios en antropología sufrió un embate muy fuerte porque se suspendieron las clases presenciales. Habíamos realizado justamente esta reforma curricular y la generación 2018-2022 es de particular importancia debido a que es la primera generación que va a surgir de esta modificación al plan de estudios. De manera breve, el plan 2018 fue la reestructuración que se hizo al anterior plan del 2012. Esta reestructuración fue a partir de una revisión curricular que hizo nuestra Academia de la Licenciatura, y los principales problemas que detectaron fueron los siguientes: poca titulación en tiempo y forma a causa de colocar los trabajos de campo junto con las otras materias en el semestre regular. Lo que hicimos fue reestructurar el campo de investigación y colocar los diversos trabajos de campo solo en verano, y que solo se tomara el trabajo de campo en verano. Así tendríamos 2 meses para estas dinámicas de acercamiento etnográfico. Había un exceso de campos formativos, no voy a detallar, pero eran 11, disminuimos a 8 campos. Había una confusión en el perfil de egreso, tuvimos que construir nuevamente el perfil de egreso en relación con la modificación a los campos formativos, y había una falta de coherencia entre unidades de aprendizaje, campos formativos y áreas. Esto nos llevó a reestructurar totalmente la malla curricular. Del plan 2012 se eliminaron 10 unidades de aprendizaje, se crearon 10 nuevas materias para responder a las necesidades actuales de la investigación antropológica, se cambió el nombre de 24 materias y se ajustaron los campos formativos, se pasó de 290 a 278 créditos. Es una licenciatura, la nuestra, que se crea en el año 2008, y en el año 2018 se reestructuró este plan de estudios para resolver algunas problemáticas socioculturales en Tlaxcala y México. Y en esta modificación, debo decir que somos la única licenciatura en México que ha incluido la materia de peritaje en antropología para que nuestros egresados puedan vincularse con el Poder Judicial y ofrecer sus servicios profesionales. Y ahora abordaré la generación 2018-2022. Esta, como decía, es la primera generación del plan de estudios 2018. Como docente les he impartido las materias desde el 4º semestre. Estas han sido diseño de proyectos de investigación, trabajo de campo, diseño de marco teórico, seminario de tesis, y actualmente les estoy dando la materia que se llama trabajo recepcional en 8º semestre. Debo mencionar que con esta generación y en un ejercicio de alejamiento y shock cultural se realizó una estancia de campo en el municipio de Sauta, Puebla, en la Sierra Norte de Puebla, durante una semana, en donde el doctor Javier Rodríguez, quien es parte de nuestra academia, les impartió la materia de técnicas etnográficas. Y esta ha sido la primera ocasión que se hace una práctica de campo institucional fuera de Tlaxcala, y en donde las autoridades del CESDER, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, nos ofrecieron alojamiento y la vinculación con las diversas comunidades, ¿no? Esto fue en el verano de 2019, y con esta generación justamente se había planeado realizar experiencias similares en Oaxaca y Chiapas, pero como dice el dicho, uno propone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone. Así nos trató la pandemia. Antes de la pandemia, en primavera de 2020, yo les impartía la materia de diseño de proyectos de investigación. Para mis clases de metodología he desarrollado un método que llamo el cuadro mágico, que consiste en el desarrollo de una serie de preguntas sencillas para acompañar el aprendizaje de los estudiantes. En esencia, el ejercicio consiste en construir lo que yo llamo la Santísima Trinidad de la investigación: pregunta, objetivo e hipótesis. Finalmente, este cuadro contiene el título de la investigación, los objetivos, las preguntas de investigación, una hipótesis, la justificación, la población objetivo, la ruta metodológica, un cronograma de actividades y el producto a entregar. Y un rubro importante de esto es que todas estas actividades sean presupuestadas, es decir, que se ponga números económicos a estas actividades para que también podamos tener ese ejercicio de reflexión para cuando nos toque hacer gestión de recursos. Con este cuadro, antes de plantear su proyecto de tesis, se realizó un ejercicio que consistió en la lectura de una novela, y a partir de los elementos de esta novela se construyó un proyecto de investigación en términos del cuadro mágico. Después se desarrolló otro proyecto de investigación
Aura etnográfico colectivo que tuvo como espacio la realización del carnaval en Papalotla de Xicotencatl, Tlaxcala. En clase se estructuró este proyecto que consistió en realizar trabajo de campo por medio de la observación directa y entrevistas informales. Se escogió el día del remate del carnaval, el día 25 de febrero del año 2020. Antes de ir a campo se construyó el proyecto de investigación, se diseñó el cuadro mágico, se realizó en colectivo entre los estudiantes y el docente esta investigación, y para todos los estudiantes se construyó el objetivo general de investigar y describir cómo se articula la cosmovisión y la identidad comunitaria para la organización, participación y preservación del carnaval de San Francisco Papalotla, y cada uno de los estudiantes construyó una o varias preguntas específicas. Ya en el trabajo de campo, los estudiantes se dividieron para estar en las 10 camadas de los barrios que componen este municipio, y este ejercicio fue muy fructífero, tanto que cada uno de ellos entregó un texto de su experiencia etnográfica con los siguientes resultados. Por ejemplo, en el caso de Ivonne, presentó plumas, lentejuela y color, etnografía del carnaval en Papalotla. Aurora, sincretización y cosmovisión del carnaval de Papalotla, entre plumas y mariposas se vive el espíritu. Brian, hasta el año venidero, si nos volvemos a ver, aproximación etnográfica del personaje de la nana. Rubén Infante, etnografía del carnaval de Papalotla. Paola, el día que mueran las tradiciones también se morirá la comunidad. Jocelyn, etnografía del carnaval de Papalotla, igual que Gustavo Rosales y Gustavo Xicotencatl con ese mismo nombre. Y Marlene, tradiciones ancestrales vivas, el carnaval de San Francisco Papalotla. Finalmente se les acompañó en el desarrollo de su tema de investigación, el propio. Ese año, y con el curso en desarrollo, pues llegó la pandemia y las restricciones sanitarias y ya la tan larga cuarentena. La Jornada Nacional de Sana Distancia comenzó, como saben, el 23 de marzo, pero en el caso de la Autónoma de Tlaxcala comenzó el 16 de marzo, por lo que el curso se terminó en modalidad virtual. Para esta última parte del curso, los estudiantes desarrollaron sus propios proyectos con la esperanza de que la cuarentena terminaría pronto y así poder hacer su trabajo de campo y después escribir su tesis. Los proyectos de investigación eran, por ejemplo, el de Ivonne, un Tlaxcala por el ambiente, análisis de la configuración del activismo ambiental en el Centro Far Julián Garcés. Denis García proponía poder y violencia sobre la mujer en el cristianismo, análisis del caso de la Iglesia Evangélica del Templo Betel en Amajac de Guerrero, Tlaxcala. Aurora, plantas medicinales en la región sur de Tlaxcala como remedio para la cura del cuerpo humano y sanación del espíritu. Brian, los pueblos de habla náhuatl, un proceso de configuración a partir de la música. Rubén, Dios al poder, análisis de la influencia religiosa en San Juan Totolac. Paola, simbolismo de los animales en pensamiento indígena en la ideología contemporánea de los grupos nahuas de la comunidad de Quihuistlán, Tlaxcala. Denise Paola, hogar y pandemia, análisis comparativo sobre el impacto del COVID-19 en los niveles económicos y sociales en 2 grupos domésticos de Tlaxcala, Centro y la comunidad de Villa Alta. Jocelyn, identidad de la mujer feminista en Tlaxcala, de los años 1996 al 2020. Gustavo Rosales, Neutli, un estudio acerca de los productores de pulque en las faldas de la Malinche. Gustavo Xicotencatl, la abeja, la flor y la miel. Y Marlene, entre la plegaria y la formación, una mirada antropológica sobre la fundación y el activismo político del Partido Acción Nacional en el municipio de Santana Chautempan, Tlaxcala. Como se puede apreciar, los proyectos de investigación eran diversos y solo uno, el de Denis Paola, se había interesado en el tema de la pandemia, pero la pandemia no se dio. Entonces pasamos al trabajo de campo tradicional cancelado y bienvenida a la virtualidad etnográfica. Con las restricciones sanitarias llegamos al periodo de verano en donde se debía realizar el trabajo de campo, sin embargo no fue posible, lo que nos llevó a decidir en academia no abrir las materias de trabajo de campo en ese verano y esperar realizarlo en el periodo de otoño. Sin embargo, la cuarentena, las restricciones sanitarias y las mismas directrices de la universidad impidieron que se realizaran estas actividades de campo de forma presencial. Ante la disyuntiva de no retrasar más la formación de los estudiantes de esta generación, les propuse que realizáramos trabajo de campo virtual y que dejaran en pausa sus investigaciones, hasta que las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia pues se dieran. Para el periodo de otoño 2020 se inscribieron 10 estudiantes de los 11 a los que se había dado la materia de diseño de proyectos de investigación. Solo un estudiante decidió no continuar debido a motivos vocacionales. Con
Como titular de la materia de trabajo de campo, les propuse poner en pausa esos temas de investigación y aprovechar las áreas de oportunidad que implicó la pandemia. Ante la imposibilidad de realizar trabajo de campo presencial, la propuesta fue que pudiéramos hacer un proyecto de investigación que se centrara en cómo la pandemia había afectado la vida económica, social y escolar y hasta alimenticia en familias tlaxcaltecas. En ese momento los estudiantes estuvieron de acuerdo en cambiar lo que habían planeado para trabajo de campo con sus investigaciones. De forma grupal se decidió la construcción de este proyecto que fue Pandemia y Cambio Social en Familias Tlaxcaltecas, propuesta para prácticas de campo virtuales en el 5º semestre. El cuadro mágico pandémico es lo que utilizamos. Como adapté esta metodología del cuadro mágico, se trabajó con los estudiantes para realizar el proyecto de forma colectiva y de esa forma pudieran distribuir las actividades de investigación para el trabajo de campo en tiempos pandémicos. El cuadro quedó como título Pandemia y Cambio Social en Familias Tlaxcaltecas, una investigación antropológica. El objetivo, investigar y analizar la articulación entre ámbitos laborales, familiares, alimentarios, sociales y educativos antes y durante la pandemia en la configuración de la nueva normalidad en familias tlaxcaltecas. La pregunta, ¿cómo se articulan las experiencias de la vida laboral, familiar, alimentaria, social y educativas antes y durante la pandemia en la configuración de la nueva normalidad de familias tlaxcaltecas? ¿Por qué? Estamos ante la configuración de una nueva normalidad a partir de las condiciones impuestas por el contexto de la pandemia que ha llevado a los gobiernos federal, estatal y municipal a establecer una serie de medidas sanitarias que han cambiado la vida en diferentes ámbitos y que es una gran oportunidad para la antropología documentar, analizar y dar explicaciones de este fenómeno. La investigación se hizo con familias tlaxcaltecas de diferentes municipios del estado de Tlaxcala a través de un estado del arte, encuestas, grupos focales, entrevista y estudios de caso. Esta investigación se hizo de septiembre a diciembre y cada pareja de estudiantes debía entregar un capítulo para poder escribir un libro. Para el desarrollo metodológico se tuvieron reuniones de planeación en el mes de septiembre, en donde se estableció la dinámica de participación, funciones y conformación de equipos, quedando, como ya dije, en los diversos puntos que vimos. Cada estudiante tuvo la encomienda de realizar 50 encuestas, 5 entrevistas, un grupo focal por parejas y un estudio de caso. En este ejercicio no todos los estudiantes pudieron cumplir con los objetivos y actividades propuestas. Fue un ejercicio de reconocimiento, no solo de las capacidades y habilidades de investigación en un entorno virtual, sino que además se agregaron las dificultades que implicó la pandemia, la falta de conectividad a internet, falta de recursos materiales, computadoras para tomar las clases en línea, condiciones económicas adversas provocadas por la pandemia. Lo que se obtuvo al final fue el estado del arte. Solo se hicieron 450 encuestas, 36 entrevistas, 6 grupos focales y solo 8 estudios de caso. Aunque este fue un ejercicio exitoso en la recolección de información, el tiempo impidió que se pudiera trabajar mejor la sistematización y la redacción de un texto más pulido en donde se destacaran mejor los resultados de esta investigación. Ya para el 6º semestre les impartí la materia de diseño de marco teórico. Para este semestre, solo una estudiante se dio de baja temporal debido justamente a las consecuencias de la pandemia. La materia tuvo como objetivo brindar las herramientas adecuadas para que hicieran un estado del arte y la selección de una teoría que pudiera ayudarles en sus investigaciones. Para esta etapa pensábamos que la pandemia estaba por llegar a su fin y se decidió que los estudiantes retomaran sus investigaciones particulares. Ya en el verano del 2021, el doctor Javier Rodríguez les impartió la materia de trabajo etnográfico y ya que las restricciones sanitarias continuaban, así como la modalidad virtual, el doctor Javier decidió apuntalar aspectos teórico-metodológicos del trabajo etnográfico y postergar un poco más el trabajo de campo de las investigaciones individuales de los estudiantes. Y el regreso a la normalidad no llegaba y los proyectos de investigación de los estudiantes no podían seguir esperando. Luego vino la experiencia del trabajo colectivo en pandemia y sobre la pandemia. Para el otoño de 2021, en reunión de academia se nos informaba que todavía no podíamos regresar a las aulas y que el trabajo de campo se tenía que posponer. Una situación por demás peligrosa en la formación de los estudiantes de esta generación, que además ponía en riesgo su titulación en tiempo y forma. Así que en esa reunión de agosto de 2021 propuse retomar la investigación sobre pandemia que habíamos realizado en el otoño de 2020, a lo que la academia
de la licenciatura de Olivos Verde, previo consentimiento del grupo de esta generación de estudiantes. Al grupo de estudiantes les pedí una reunión antes de iniciar el 7º semestre de otoño de 2021 para plantearles la propuesta de retomar la investigación sobre la pandemia para poder hacer las adecuaciones al programa analítico de la materia de seminario y tesis. Todos estuvieron de acuerdo y procedí a realizar los cambios correspondientes. Y también se acordó que cada uno de ellos debía realizar una nueva propuesta de investigación sobre pandemia que estuviera acorde con sus intereses de investigación. Para esta etapa ya solo estaban 8 estudiantes. Una no pudo continuar como consecuencia de la pandemia y se dio de baja temporal. Los intereses de investigación quedaron como sigue. Ivonne decidió investigar la identidad de los jóvenes en la reconfiguración de las formas de socialización a causa del confinamiento por COVID-19. Aurora, lo que más nos duele es el no despedirnos, procesos de duelo en tiempos pandémicos. Brian, relatos y prácticas del pensamiento pandémico, habladuría, rumores y realidades de una crisis contemporánea, el caso Tepeyanco-Tlaxcala. Paola, la violencia es la pandemia, el contagio del silencio, la reconfiguración de la violencia de género en tiempos del COVID-19. Gustavo Rosales, la virtualidad y la formación académica, un estudio acerca de las reconfiguraciones de la educación a partir de la pandemia del COVID-19. Gustavo Xicotencat, medios de información en la ruptura de las medidas sanitarias, tiempos de pandemia. Marlene, morir de hambre o morir por un virus. Para el trabajo de campo se desarrolló se trabajó con los estudiantes en la construcción de los instrumentos de investigación que en esta ocasión debían responder a los intereses individuales de cada uno de ellos y hay que perdón, déjenme apagar el celular. Gracias. Me perdí, perdón. Hay que destacar que se logró negociar con las autoridades de nuestra facultad para tomar clases presenciales. Eso fue muy importante porque se permitió que pudiéramos trabajar los instrumentos de investigación y llevar un seguimiento de los avances. Esto fue muy importante porque a diferencia del trabajo de campo realizado en otoño de 2020, en donde todo fue de forma virtual, la presencialidad nos permitió un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en donde se resolvían dudas y se llegaban a acuerdos. Con ellos pude afinar la metodología del cuadro mágico a un instrumento que llamo el ABC de la tesis, que es una serie de cuadros de sistematización de los diferentes procesos de investigación, la pregunta abstracta, las preguntas empíricas, los objetivos generales, los específicos, las hipótesis, el método, la metodología y las técnicas de investigación, el estado del arte, el marco teórico, las categorías analíticas, el proceso de sistematización, el de interpretación y finalmente las conclusiones en donde se ve si se comprueba o no las hipótesis propuestas. Con esto en mente, simultáneamente se realizó el trabajo de campo que se estructuró, pues primero el diseño del proyecto, luego el diseño metodológico, diseño de las entrevistas, las aplicaciones de estas, el diseño de la encuesta, el corte de las encuestas, diseñar y aplicar el grupo focal, una revisión documental, revisión hemerográfica, luego la sistematización y la redacción de un informe etnográfico. En términos generales se obtuvieron los siguientes resultados. En cuanto a las encuestas, se hizo un instrumento en donde todos se reunían para ver cómo podían articular los diferentes intereses de las investigaciones y pues, qué preguntas se podían hacer sobre el virus, la economía, la educación, las relaciones de género, la religión, la cuestión emocional. En el caso de las entrevistas, en esta ocasión se aplicaron 150, en el caso de las encuestas se aplicaron 150 mediante la plataforma de Google Forms y en esa plataforma se incluyeron formas de respuesta que les permitieron a los estudiantes generar gráficas. En cuanto a las entrevistas, se trató de seguir un esquema de preguntas similar al desarrollado en la encuesta, en donde cada estudiante realizó en promedio de 6 a 7 entrevistas
Algunos la realizaron de forma virtual, pero algunos otros ya tuvieron la posibilidad de hacerlo presencialmente. En total se realizaron en esta ocasión 48 entrevistas. En cuanto a los grupos focales, para esta técnica de investigación se continuó con el esquema anterior, se privilegió su realización con la comunidad estudiantil de la licenciatura en antropología, un grupo focal por cada semestre, primero, tercero, quinto y séptimo, así como un grupo con el grupo de docentes, dando un total de 5 grupos focales. La forma de realizar el curso, adaptándonos a las condiciones que provocó la pandemia, fue la adecuada. Al final de semestre, la totalidad de los estudiantes pudo entregar un borrador en un informe etnográfico con al menos 60 cuartillas. Ya para el inicio del octavo semestre, los 7 estudiantes que continúan en la escritura de su tesis en la materia de trabajo recepcional, de la cual también soy titular. En esta etapa, los estudiantes ya trabajan directamente con un asesor de tesis y de esos 7 estudiantes, 4 ya tienen los requerimientos mínimos para tener voto aprobatorio y 3 siguen trabajando comentarios o sugerencias antes de que finalicemos este semestre por ahí del 24 de mayo, ¿no? Aún continuamos en el proceso de formación de estudiantes en antropología en la era del COVID-19 y esta descripción etnográfica y metodológica da cuenta de las implicaciones de la pandemia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la forma en cómo se generaron estrategias de investigación pandémica. Ya como parte final, las reflexiones que yo tengo, las conclusiones, es que una de las problemáticas de la antropología en México es la titulación de las y los egresados. Esto no solo es un problema de estudiantes, sino también de profesores y la falta de autorización de los planes de estudios. Lo que yo he llamado, lo que me ha llevado, perdón, a desarrollar estrategias metodológicas como el cuadro mágico y el ABC de la tesis para poder apoyar y acompañar a la formación antropológica en nuestra licenciatura, en donde además de ser docente, fui coordinador de septiembre de 2016 hasta agosto de 2021 y el desarrollo de metodologías pedagógicas y la modificación del plan de estudios para incrementar la titulación de nuestros estudiantes fue interrumpido por la llegada de la pandemia provocada por el COVID-19. Lo que muestro a lo largo de esta presentación fue la forma en cómo construimos estrategias metodológicas para continuar con el proceso de formación antropológica. Desde la decisión de postergar las investigaciones individuales y cambiar por la investigación del cambio social de familias tlaxcaltecas, pasando por tener la esperanza de que en algún momento se regresaría a la normalidad y continuar con los intereses de investigación de estos estudiantes, hasta que se canceló definitivamente la posibilidad de realizar trabajo de campo y decidimos continuar con la investigación de, sobre y en la pandemia. La antropología siempre se pregunta por la alteridad y precisamente en una situación de pandemia lo que se vive es una emergencia sanitaria y hacer esta investigación no solamente resuelve el problema de la titulación, no solo es un asunto académico, es llevar a las y los estudiantes a entender a entender que la antropología es una ciencia social que tiene que estar al servicio de las necesidades sociales y por eso vemos en los temas de investigación en las y los estudiantes la violencia de género, las noticias falsas, la reconfiguración de la identidad, las emociones y el duelo, la educación, las implicaciones económicas y la precarización de la vida provocada por la pandemia. La investigación antropológica y los procesos de enseñanza-aprendizaje en tiempos pandémicos son una oportunidad para demostrar la importancia y necesidad de la antropología para dar respuesta a fenómenos sociales emergentes y de suma importancia en la comprensión de lo social y en la construcción de políticas públicas. Y hacer tangible la máxima de Carlos Marx, que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La antropología en este sentido debe pasar de describir e interpretar la sociedad a transformarla. Les agradezco mucho. Aquí dejo mis reflexiones y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Oscar, por su exposición. ¿Podemos escuchar alguna pregunta? Bueno, más bien leerla. No hay ninguna en el chat. Recuerden que a través del chat es donde pueden plantear sus preguntas, si tienen para las y los panelistas. Por ahora no hay ninguna. David, ¿quisieras mencionar algo?
Sí, sí, brevemente. Bueno, pues que son tiempos difíciles, muy complicados, sobre todo para la cuestión del trabajo de campo, ¿no? Y pues les felicito por los esfuerzos, ¿no? En tratar de enfrentar eso, cuestiones como mencionaste, que pues todo el impacto económico. Yo me supongo que también muchas personas quedaron sin internet en todo esto, ¿no? Tuvieron que reducir gastos para enfrentar, porque fue nada más, no solo una crisis sanitaria, pero económica, ¿no? Y pues esperamos que más adelante podamos escuchar algunos los resultados de los esfuerzos, ¿no? En algún evento, ¿no? Que quizás se podría organizar. Así es que eh, por lo menos pudieron hacer algo. Nosotros en la Ibero, pues se hizo algo muy básico, pero casi sin ningún acercamiento al campo por el miedo, ¿no? Pero pues deja una huella, ¿no? Importante en la formación en todo el mundo, ¿no? La gente que está en tesis de posgrado, por ejemplo, ¿no? Que no han podido cumplir con las necesidades de ir al campo. Con eso, pues, muchas felicidades. No te escuchamos, Ixchel. Está apagado tu micrófono. Ya, perdón. Gracias, Jorge. Mencionaba que tenemos una pregunta en el chat de Luis Arturo Muyulema Oalongo que dice, el método cuadro mágico, ¿usted lo creó, ese método? ¿Cuál es su especificidad para investigar lo cultural ancestral? Saludos. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el desarrollo del cuadro mágico, yo lo hice antes de ser docente. En mis experiencias de investigación, bueno, más bien que de investigación, de capacitación de funcionarios públicos y personas de sociedad civil, que si bien tienen un acercamiento a las ciencias sociales, no tienen este desarrollo de conceptos metodológicos. Entonces hice así, literal, un cuadro de 2 columnas en donde pongo qué, por qué, para qué. Y, y esto ha servido justamente para que a partir de preguntas muy sencillas, los funcionarios y personas de sociedad civil pudieran hacer sus proyectos de investigación. Generalmente hemos trabajado con consejos estatales contra la trata o personas que también ven violencia contra las mujeres, y entonces esto les facilita mucho identificar el problema y construir una ruta metodológica con estas preguntas sencillas. Y bueno, el cuadro mágico puede ser utilizado para diferentes temas, ¿no? Entonces, está ahí. Y luego hice la transición, ya el cuadro mágico no respondía a las necesidades de la formación académica en el caso de licenciatura, y por eso hice la transformación a la base de la tesis, en donde justo con la misma dinámica de los cuadros fui haciendo sectorizando, ¿no? Cómo se construye, por ejemplo, un método de investigación. ¿Cuáles son las teorías que nos ayudan a responder? ¿Cómo se construye un estado del arte? Con preguntas claras y específicas, estos cuadros nos sirven para sistematizar las experiencias en el análisis del estado del arte y después del análisis de la investigación etnográfica. Esta materia la he dado no solo en licenciatura, sino también en el Colegio de San Luis, y que ha demostrado mucho su eficacia y eficiencia. Muchas gracias. Y finalmente tenemos una última pregunta que realiza Sofía Quiñones y dice, ¿cómo le podemos hacer frente a las situaciones de alumnos que, por ejemplo, en sus investigaciones requieren contacto directo con sus sujetos de estudio? Y también nos comenta Sofía que ella en su investigación para titularse, pues la está realizando con personas de la tercera edad y no podía hacer etnografía virtual porque vivían en una zona rural del Totonacapan. Gracias. Justamente para evitar esos problemas que ya les comenté con nuestros estudiantes, decidimos hacer esta formación, esta investigación virtual. Creo que ahora
puedo decir que los resultados son muy buenos, porque lo que hemos hecho en 3 parciales, que así es como evaluamos, fuimos revisando primero el asesor de la tesis, luego un servidor les revisó estos borradores de tesis y al final un lector externo o parte de la Academia de la Licenciatura, con el fin de que al final pudieran tener un voto aprobatorio de su asesor o director de tesis y el del titular de la materia. Es decir, al final de esto, ellos ya pueden tener al menos 2 votos aprobatorios. Y yo lo que les digo a ellos, que hacer esto sirvió para que ejercitaran estas formas novedosas de hacer investigación etnográfica virtual y que ya cuando regresen a la maestría y al doctorado puedan hacer pues su investigación o regresar a los intereses que ellos tenían antes de la pandemia. Y ahí David también ha comentado, ¿no? Como pues es que la pandemia nos impide hacer esto, y también tendríamos que ver las cuestiones particulares de cada investigación, de cómo se podría resolver. Digo, ahorita ya regresamos a la presencialidad, entonces es retomar esto, ¿no? Algunos sí, a pesar de la pandemia, se fueron a las comunidades y hicieron trabajo de campo, pero la mayoría detuvieron, como dice David, sus investigaciones y eso es lo que con este ejercicio evitamos. Muchas gracias, doctor Oscar. Damos paso a la siguiente intervención que hará la doctora Silvia Muñoz Ortiz con la ponencia denominada Levantamiento de genealogías en la montaña de Texcoco, uso de WhatsApp y otros medios para el conocimiento de redes sociales. Me permito leer la semblanza de la doctora Silvia, que es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Silvia Muñoz Ortiz ha desarrollado trabajos sobre derecho electoral consuetudinario, democracia en México, transmisión del conocimiento, redes de cooperación y economía social y solidaria. Ha participado en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Los empresarios en la Revolución Mexicana en el 2004, Movimientos sociales y democracia en el 2013, y desde el 2014 colaboró en la Ibero en los proyectos de metodología de la ciencia política del 2014 al 2016. También en el proyecto Desarrollo Histórico Institucional de la Ciencia Política en México y en América Latina, en el proyecto Cambio y Continuidad en el México Rural, y en la Cátedra de Investigación Dinámicas Territoriales y Bienestar, que fue del 2018 al 2020. Es socia del proyecto Suster Erasmus, cuyo objetivo es desarrollar los conocimientos, las habilidades y las competencias necesarias para impulsar y gestionar procesos sostenibles e inclusivos de valoración territorial del patrimonio biocultural, los productos de origen y la biodiversidad en áreas rurales. Es investigador en el proyecto Pronace Conacit, Auge Mezcalero y Deudas de Extinción, investigación interdisciplinaria hacia la sustentabilidad, en el cual, junto con investigadores de 12 universidades y centros de investigación, busca mitigar la pérdida de la diversidad biocultural que se reconfigura en los desiertos mexicanos por el boom mezcalero de la última década. En la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México es investigadora del Centro Internacional de Investigación en Economía Social y Solidaria, CIES, coordinadora académica de la Maestría en Creación y Desarrollo de Empresas Sociales y Solidarias. Además, coordina el equipo de investigación interdisciplinario que desarrolla el proyecto Patrimonio Biocultural del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, una oportunidad para coproducir una alternativa sustentable frente al auge mezcalero, el cual busca incidir en la desigualdad de la distribución de la riqueza, abonando en la apropiación comunitaria de las cadenas de valor del valor del agave mezcal desde los principios de la economía social y solidaria. Muchísimas gracias, doctora, por estar el día de hoy con nosotras y nosotros. La escuchamos. Cuenta con 30 minutos para su participación. Buenas tardes, pues gracias a todos y a todas por la invitación.
en especial a la Universidad de Tlaxcala por organizar estas jornadas, que por lo que he podido escuchar han sido muy interesantes y además coincidimos y compartimos diferentes puntos de vista y diferentes temáticas, pero que la metodología al final nos une. Yo le pediría a Jorge que si me puede apoyar con la presentación. Y mientras les voy contando un poquito. Bueno, ya contaron todo sobre mí y yo honestamente me siento muy afortunada después de escuchar a Oscar de no haber tenido que hacer y aprender a hacer etnografía en épocas de pandemia, porque creo que si no eres una persona creativa es difícil que puedas superar este desafío de tener que solucionar al tiempo que estás con las preocupaciones y lo demás de la incertidumbre que nos estaba provocando a todos y a todos lo de la pandemia. Entonces, mi fortuna fue muy buena. Yo tuve la oportunidad de hacer trabajo de campo en 2000 en Texcoco, que a los mapas cuando presento mis diapositivas. Estuve en 2014 en Texcoco haciendo trabajo de campo guiado con David Robichaux, como algunos otros de mis compañeros ya les han compartido. En ese entonces yo tenía la posibilidad de estar 6 semanas en trabajo de campo y empecé en las montañas, que es la siguiente, Jorge, y empecé a hacer trabajo de campo en lo que habían denominado la Sierra de Texcoco, que era donde habían tenido más vestigios prehispánicos o posindígenas, como lo denominaba David. Y en ese momento, pues yo estaba como sin ningún interés ni preconcepción, porque lo único que me importaba era poder aprobar el trabajo de campo, que estaba como una asignación obligatoria. Y además con la oportunidad de estar guiados tanto por Jorge Martínez como por David Robichaux como profesor principal, que nos acompañaban en esta ruta pues de experimento, ¿no? Porque en realidad todos proveníamos de diferentes disciplinas y estábamos tratando de aprender, pero sí con la gran ventaja de tener este contacto físico y el acercamiento pues personal. Y de esto yo les voy a hablar un poco. Antes les voy a dar un poco del contexto, si quieren la que sigue, Jorge. Bueno, pues este es el contexto donde después de este trabajo de campo yo me quedé ahí durante 4 años y es donde desarrollo mi tesis doctoral. Esta zona es cerca de la Ciudad de México, es la capital de México, y la zona conurbada o periurbana son muchos de los pobladores del Estado de México viajan cada día para poder ir a sus trabajos y regresan a dormir. Hay algunas ciudades dormitorio, pero son pueblos muy cercanos a la zona urbana. Sin embargo, tienen o se considera que son poblaciones postindígenas que hablan náhuatl y que además tienen la posibilidad de conservar muchas de sus tradiciones y una red de solidaridad muy importante, que es lo que yo me enfoqué a través del método genealógico. Además del trabajo de campo de 4 años, realicé 700 encuestas con niños de educación escolar y entrevistas a profundidad, el método genealógico, y todo para yo sentirme como un poco más cómoda y más segura de lo que estaba diciendo con el trabajo de campo profundo. ¿Sí quieres la que sigue, Jorge? Bueno, pues este sería como nuestra área y en esos mismos años estaban en construcción, ahora ya está cancelado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y en ese momento estaban desarrollando el aeropuerto muy cerca de la Ciudad de México, en lo que conocíamos como el lago o el ex lago de Texcoco, y donde todavía prevalece, por ejemplo, el Naborcarrillo, y al tiempo estaban haciendo o teniendo muchos conflictos socioambientales por la misma modificación y por los desafíos que representaban pues este tipo de obra con los enfrentamientos que se tenían con el gobierno. Entonces, si quieres la que sigue, por favor. Este sería como un zoom de los 3 pueblos donde yo estuve participando y un mapita. Lo que ustedes ven a la derecha abajo es la ubicación de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces estamos justamente del otro lado del Monte Tlaloc, pero muy cerca, hacia Calpulalpan. Yo estaba en Santa María Tecuanulco, que fue el primer pueblo donde estuve, y después extendí mis estadías en San Jerónimo Amanalco y Santa María. Ay, se me fue ahorita el nombre. La que sigue, si quieres, Jorge, por favor. Bueno, un poco eso es para que se ubicaran en el espacio.
están un poco, algunos estarán más cerca, un poco más lejos. Los cambios y continuidades de la vida de las personas en ese momento tenían una semejanza con la vida ceremonial, tenían muchísimas relaciones con estas festividades y rituales de ciclos de vida muy importantes que parecían como que no existían, pero que con un trabajo guiado y profundo pude yo conocer y vivir con las personas que me hicieron favor de acompañarme en este trabajo de investigación. También hay patrones residenciales o de parentesco, lo conocido y mencionado, explorado muy bien por David Robichaud. Las actividades económicas principales estaban, y las más visibles eran de música y de flores, que hacían diferentes arreglos, como las entradas o las portadas que llaman de las iglesias, y también para diferentes bodas, como de diferentes fiestas de ciclo de vida, como bodas, bautizos y otros. Tienen el sistema hidráulico, que esa zona, ellos dicen que es la zona donde Nezahualcóyotl se refugió en algún momento. Están, de hecho, en el cerro de Texcotzingo, un sistema hídrico de aquella época, y en estos 3 pueblos todavía tienen en su sistema hidráulico manantiales, canales de riegos o caña, o lo que llaman el apantla, que es una fiesta donde se les agradece a los seres de agua por cuidarlas y para proteger este bien tan preciado. También hacen un concurso de bandas por influencia de diferentes procesos. Ellos se han involucrado con el aprendizaje de música de instrumentos de aliento o instrumentos de viento, como trompetas, trombones y otros. Si quieres la que sigue. Y esa mezcla como que de todo, a mí me llamaba mucho la atención, pero tampoco me era capaz de entenderlo solamente con entrevistas o solamente con encuestas. Y me acerqué muchísimo a la genealogía, porque a mí gráficamente me acercaba o me permitía darle sentido a lo que estaba viviendo. En los grupos domésticos, además, pues mi actividad era estar ahí y aprender de todo un poco, porque como les mencioné, estaba primero en la práctica de campo y no tenía un tema previo que me interesara o el cual yo quisiera explorar en especial. Entonces yo estaba un poco en las fiestas, un poco en la ayuda, un poco en todas partes, y en ninguno de forma persistente, o yo no provocaba ninguna clase de encuentros. Esto me permitió ver que había una red de relaciones de reciprocidad, de ayuda, de solidaridad, y a mí me empezó a interesar ver cómo participaban o cómo circulaban estos bienes de ayuda entre los grupos domésticos primero, luego en la red parental, en la comunidad dentro de cada uno de los pueblos y en la región, que estos 3 pueblos que les mencioné, es lo que yo denomino, porque ellos así se llaman, región de la montaña de Texcoco, que es lo que antes Ángel Paler y otros le llamaban la Sierra de Texcoco, un poco respetando la voz de las personas que habitan. Actualmente ellos se autorreconocen como de la región de la montaña, y yo así lo denomino. Aquellos que hayan leído de esa región, es exactamente las mismas comunidades. Y por otra parte empecé a seguir cómo se ayudan en la mano de obra, en fiestas, en construcciones o en las faenas. También hay una circulación de mercancías como trastes, instrumentos, gallinas y otros que empezaron se incluyeron en estas relaciones de forma, digamos, tardía. No es postindígena, sino se data del año 1950 más o menos, mediados del siglo XX. Si quieres la que sigue, Jorge. Ya ayer en esta circulación nos hablaba Jorge de las coronas, pues un poco también sucede con las mercancías en esta zona. Y al final de los primeros 2 años de investigación o de estar ahí en el campo esperando a que me hablara, yo empecé a interesarme por el aprendizaje y los sistemas de educación, que al final de mi investigación denominé como sistema educativo complejo, y con 3 características que las personas motivaban en el aprendizaje: que fuera pertinente, que fuera situado y que fuera contextualizado. No me voy a meter en esto porque quiero llegar a las genealogías, pero si quieren más datos pueden consultar mi tesis o escribirme. Y esto está inserto en el propio sistema educativo de las comunidades, en esta misma sistema de red de solidaridad y de ayudas que les había mencionado antes. Y es en lo que me voy a centrar en las siguientes diapositivas. ¿La que sigue? Bueno, esta es como algunos de los tópicos que considero dentro de este sistema educativo,
contempla la complejidad del mundo, reconoce diversos actores de la educación y no solamente aquellos que están en las aulas escolares. Además, propicia humanos oportunos para hacer realidad, es decir, que pueden ser consecuentes con sus obligaciones, capaces de actuar, o sea, de ser actores de su propio territorio y de adecuarse al contexto. Además, engloba la crianza, la endoculturación, la educación escolar, los aprendizajes informales y todo aquello que le permite a las personas ser humanos capaces, plenos y además felices. ¿La que sigue? Estos son los, digamos que la tipología clásica de la educación, si quieres la que sigue. Y estos en mi investigación a través de las genealogías fueron como los sujetos de la educación que yo veía, en donde salgo en que no solamente se educan a los infantes, sino que también a las nueras cuando llegan al domicilio del esposo, o a los yernos cuando eventualmente pueden llegar a la casa de los suegros, o a la nueva pareja cuando ellos se van a vivir solos o cuando por alguna circunstancia no conservan la patrilinealidad. ¿A qué sigue, Jorge? Bueno, entonces aquí me voy a centrar al método genealógico. Como les dije, este es un montón de metodologías que fui practicando, improvisando, aprendiendo. Una de ellas es el método genealógico, que es lo que hoy nos convoca. La que sigue, por favor. Ya, entonces voy a ponerles, les puse aquí como una síntesis muy básica de consideraciones que a mí me facilitaron o que después me pareció que tenía que tener en cuenta como en este proceso de levantamiento de las encuestas. Y me voy a detener poco en el WhatsApp, pero lo voy a mencionar un poco más adelante. Estas genealogías para mí fueron un proceso que no terminaba nunca. De pronto al año 2 ya tenían más sobrinos o ya se habían divorciado o ya estaban en otra casa habitación o el grupo doméstico ya tenía otra dinámica. Entonces me gustaría haber sabido que las genealogías no era un proceso terminado, sino que es un papel vivo al que continuamente uno tiene que regresar para corroborar datos con diferentes personas o miembros de la red parental que puedan realmente darte la información completa o tú ir completando todos aquellos datos que se van generando, digamos, en tiempo real y validando aquellos que te dan de terceros, ¿no? De pronto pueden que no se caigan muy bien y se les olviden algunos primos o que de pronto hayan tenido algún problema fuerte, entonces que ellos ya no se consideren familia, aunque sanguíneamente tengan lazos consanguíneos, ya no se consideran familia. Entonces, por eso es importante verificar la información con diferentes personas. Además, es una construcción muy paciente y de insistencia. A veces yo iba con todo el objetivo de tomar una genealogía y me podía estar una hora platicando, comiendo, ayudando a servir o haciendo la comida y mi genealogía se quedaba vacía porque había otras prioridades en la casa donde me estaban apoyando en la realización de estas. Había otras donde no, donde ya podíamos tener citas más fluidas, pero pues dependía de cada persona. Lo que les decía de tener diferentes personas que te colaboren, además de tener claridad en el objetivo de las genealogías, porque algunas a mí me llegaron a pedir genealogías porque habían tenido problemas de cáncer, entonces ese era el objetivo. Yo no hacía o no recolectaba, no hacía una entrevista a profundidad sobre todos los temas, sino que iba construyendo el árbol genealógico a partir de solamente enfermedades. Y cuando uno está aprendiendo, pues sí es muy rico como tener mucha información porque los árboles genealógicos o genealogías se van volviendo cada vez más complejos, pero información por información siento que no debe de ser el objetivo porque te tardas mucho tiempo y al final si no tienes claridad de para qué lo quieres, pues va a ser ahí un papel muy enredado. También entre hacer la genealogía en papel y computadora, yo admiro mucho a Jorge que puede hacer genealogías en Genopro en tiempo real sobre el mismo programa, porque es tú puedes ir armando la genealogía y acompañándola de información directamente en el computador, pero en algún momento pierdes la cronología de la construcción y eso a mí me parece también importante de cómo fuiste recopilando los datos porque puede tener alguna relevancia si hay una fiesta o si hay algún problema social. Les comentaba lo de Atenco, antes o después de algún problema social. Yo tengo la cronología de cómo voy armando las genealogías
y eso me permite ver que si de alguna manera me disminuyen la información o no me quieren dar datos, tiene que ver no conmigo, sino con lo que está sucediendo en la sociedad. Por otro lado, el papel, pues es muy lento, y ahorita les voy a enseñar mis primeros pininos. Puede ser un proceso muy lento, pero conservas el progreso y además la gente te permite que, como lo ve tan feo, te permite regresar para volverles a preguntar o para que se los muestres ya impreso, pasado al programa de forma más ordenada. ¿La que sigue, Jorge? Gracias. Esta es, digamos, como el segundo, una como tercera visita, y como pueden ver, yo ya había pasado el primer borrador del grupo doméstico y había ido para verificar algunos datos y otros que a la hora de escribirlo en papel sentía que tenía claridad en mi letra, pero pueden ver que mi caligrafía no es de la mejor calidad. Entonces regresaba con el impreso y ellos me volvían a corregir o me volvían a invitar a poner otra información, o ya que tenía todos los nombres acomodados, entonces podíamos revisar en una entrevista los empleos. Pero como tienen pluriactividad, puede ser que en los primeros años de vida se hayan dedicado a trabajos informales y que ya cuando están ahora como adultos o acercándose a la vida de adulto mayor, ya tienen un trabajo formal. Entonces esa cronología de sus empleos la podía ver ya con más detalle cuando tenía la primera o el primer genograma. Y poco a poco ir escribiendo los datos. Para mí algo muy importante en las genealogías, que además me gusta hacer en papel, es el lugar de donde yo lo tomé. Por ejemplo, esta es una genealogía de Santa María Tecuanulco, pero tuve la fortuna de encontrarme a la familia después de un concierto con los niños en el centro de Texcoco, que es como a unos 20 kilómetros más o menos, fuera del pueblo, y yo esa genealogía la tomé en el jardín de Texcoco en condiciones distintas de cuando me recibían en su casa. Y también la fecha de registro, por lo mismo que después, cuando nace algún otro miembro, tú ya sabes si fue antes o después de que tú tomaste los datos. También marcar con precisión quién es el ego o el informante y quiénes de esta genealogía te colaboraron o te dieron datos y qué datos fueron los que ellos te dieron, ¿no? Porque algunas veces se encuentran contradicciones en los mismos. Si quieres la que sigue, David, Jorge. Gracias. Aquí eran los primeros trazos que yo hacía hace 8 años. El que está en rojo o rosita es la persona que me dio la información. Este es un grupo doméstico esto es una familia muy chiquitita, donde solamente me platicaba de sus padres, de sus suegros y de sus hijos. Y me daba las edades, los nombres, y en ese momento me estaba contando sobre la música y cómo su esposo le había enseñado a sus hijos varones y qué instrumentos les había enseñado. La que sigue, por favor. Ya. Aquí yo hago otra exploración, digamos que empiezo a complejizar mis ideas y también lo que me busco o lo que quiero entender, lo que yo quiero entender, y estoy pensando en qué es la confianza, la reciprocidad y cómo funcionaba en la estructura social. Entonces, para ello estoy viendo primero quién es el grupo doméstico, cómo está conformado, con nombres, con profesión en el momento en que yo tomo la genealogía. Y nuevamente empiezo a ver lo de las clases de música, pero esta vez con profesores o maestros de música que están fuera del grupo doméstico, y son los primeros casos que yo empiezo a registrar. ¿La que sigue, Jorge? Aquí, como pueden ver, después de algunas generaciones, las mujeres empiezan a participar, que era otro fenómeno que a mí me llamaba la atención en ese momento. Entonces sigo conservando la información de grupo doméstico y veo qué profesor o qué estudiante está recibiendo clases de algún maestro que tiene como algún favor, ¿no? Si había una fiesta, ellos podían como darse ayuda, mano de obra, pero en la vida cotidiana doméstica era también importante que estas clases empezaran a ser parte del sistema de reciprocidad de las personas y de los grupos domésticos de la región de la montaña de Texcoco.
Del lado derecho, ustedes es otra familia en 2017, donde las personas igual pertenecen a diferentes grupos domésticos, incluso ya el hijo mayor ya está casado, y en ese caso el desarrollo, digamos, o la participación en grupos de música es diferente. La que sigue, por favor. Aquí estoy viendo los misma lógica de cambios y continuidades. Me empezó a llamar la atención que de pronto las personas se adscribían o no como indígenas. Es que de una de las familias con las que yo participaba y que me recibían, hice todo el árbol genealógico y luego les preguntaba o me compartían si ellos se adscribían como indígenas o no. Ese dato lo pueden encontrar en el encuadre amarillo, que empieza en la tercera generación, y sobre todo en los nietos. Gracias, Jorge. En los nietos se encuentra, pero como pueden ver, el hecho de ser hijo de una mamá que se adscribe como indígena o hermano de cinco miembros de la misma familia que se adscriben como indígenas, no hace que todos los hermanos se sientan indígenas o se reconozcan como indígenas en una red parental. Entonces aquí lo que yo estaba viendo era como esta semejanza en la vida ceremonial, también como este posindígena conceptual se problematizaba y se veía específicamente en una red parental, y cómo también podía ser una identidad de uso para diferentes cosas, ¿no? Además, cómo funcionaban las actividades económicas dentro de ello, o si su relación les dije que era como una habitación periférica a la conurbada a la Ciudad de México, cómo eso les podía servir, por ejemplo, para tener accesos diferenciados por ser población indígena o no, y cómo fue el proceso también de discriminación cuando eran los de la Sierra de Texcoco, que olían a pulque y eran iletrados. Entonces, estos cambios en las generaciones también a mí me ayudó muchísimo tener el método genealógico. Como pueden ver, esta gráfica que representa muchos más miembros de una familia de los datos que yo quería mostrar o que yo quería entender, pero permite ordenar en generaciones y en un sistema muy claro para no dar una afirmación sin tener un dato sólido que permita decir que tienen una identidad de uso, ¿no? O que no todos los hermanos tienen que ser indígenas solo porque se lleve en la sangre, como para decirlo de forma más reducida. Si quieres la que sigue, Jorge. Bueno, como les comentaba, dentro de este sistema de la montaña de Texcoco, hay una idea de que trabajan juntos en la ayuda para las fiestas, pero a mí, a pesar de que hay literatura abundante al respecto, no me quedaba muy claro cómo era que este sistema de ayudas en las fiestas funcionaba, porque estos circuitos finalmente era como algo que ellos sabían, pero que no hay una libreta que te diga, yo ya te ayudé mucho, yo ya te ayudé poco, pero es un sistema que funciona, ¿no? Un sistema casi de confianza y de fe en el otro, que puede ser primero tu pariente o tu pariente lejano o cercano. Entonces aquí lo que yo estoy marcando es en verde clarito a dónde van a trabajar en una fiesta, y luego los grupos domésticos alternos, o que pueden ser padrinos o que pueden ser amigos muy cercanos, futuros padrinos, que son los que están encuadrados en gris, que cuando hay una fiesta ellos cooperan, ya sea a través de ser padrinos, pueden llevar la bebida, pueden llevar los platos, pero también llegan temprano para ayudar a hacer la tortilla, para moler a los invitados, y tienen un referente. Así que un grupo doméstico, por ejemplo, el que está encerrado en amarillo, que parece una familia muy pequeñita porque solamente son 2 y 2 hijos, tienen una red de ayuda que les permite hacer invitaciones a más personas y costear fiestas a través de mano de obra y de mercancías que se van facilitando en esta red de ayuda y trabajar juntos en la fiesta. Si quieres la que sigue, por favor. Bueno, ya les había dicho lo del aprendizaje, así como se prestan trastes o se prestan mano de obra, se prestan diferentes ayudas en productos para las festividades. En este sistema o circuitos de ayuda también empezaron a incluir eso que yo manejaba como en pequeñas líneas amarillas en genealogías anteriores, que son muy sencillas. Se empezaban a incluir clases de música, de instrumentos de aliento, que también incluía la lectura de partituras.
Entonces, lo más básico es que el papá le enseña al hijo, por ejemplo, a la derecha podemos ver el triangulito que le enseña al hijo y este hijo le enseña a sus hijos, y el hermano que está a la izquierda hace el mismo proceso. El hermano le enseña al hijo y su hijo le va a enseñar a los hijos, y ahí el abuelo, por ejemplo, ya le está ayudando o le está enseñando a algunos nietos. Y lo mismo sucede con la cuarta generación. Y hasta aquí, digamos que los procesos de educación, todos los que vean marcaditos en azul son hombres músicos o mujeres músicos, si son redondos. Entonces, hasta aquí, estas generaciones las podemos ver como cotidianas, ¿no? Es decir, el papá le enseña al hijo a sembrar el campo, usar el tractor y todas las cosas de la vida social de la comunidad, pero ahora también le enseña lírica, le enseña música y le enseña la lectura de partituras. Y las variables más interesantes, cuando se empieza a complejizar este tipo de redes, son cuando personas ajenas, como los padrinos, que nuevamente están marcados en gris, empiezan a colaborar con clases para los que son sus ahijados. Entonces, ya no solo se comprometen a acompañar al pequeño en su desarrollo o en ser sus segundos padres en caso de pérdida de los padres, sino que también empiezan a colaborarle con las clases. Y ese saber música se vuelve también una posibilidad para que te elijan como padrino, ¿no? Y es un valor social que formará parte del capital social de los individuos y que acrecentará su red de ayudas y de confianza. Lo mismo pueden ver del lado, si quieres la que sigue, por favor. Por ejemplo, una vez que ya saben tocar música, se ayudan en una red laboral, es decir, entre ellos se van. Cuando yo entro como músico policía, como policía de la Ciudad de México, pero que soy músico. Entonces esto hace que si es mi padrino, si es mi hijo, si él le ayudó a mi hijo enseñándole a tocar algún instrumento, cuando se libera una plaza, pues yo voy a invitar primero a aquel que ayudó, como una manera de reciprocidad de las enseñanzas que le dio a mi hijo o incluso que me dio a mí, ¿no? Si a mí me dio clases y yo me entero de alguna plaza, pues voy a buscar que esa plaza laboral se la voy a compartir y le voy a dar como todos los tips para poder conformar o que sea parte de la banda de la Ciudad de México, de la Orquesta Sinfónica o de diferentes lugares donde se puede trabajar como músico de aliento, con las cualidades de ya no ser solo un músico lírico, sino que además tienes estudios avanzados. Aquí abajo, como pueden ver del lado izquierdo, que está la cajita azul, nuevamente es un padrino que le está ayudando al hijo menor y que además ellos reciprocan al otro tío, ¿no? Entonces ya en diferentes generaciones, el primer nieto es enseñado por la misma persona que le ayudó, que le enseñó a la hermana menor o la xocoyotita, que es la que está encerrada en amarillo. Y así se van como relacionando en estos canales de solidaridad y de enseñanza, si quieres la que sigue, pero además tienen las mismas tradiciones. Por ejemplo, si yo te voy a pedir que seas padrino y quiero que me des una caja de licor para la boda, mi pareja y yo, el esposo y la esposa, irán a la casa a pedirlo por favor con un el profesor, iré a tu por favor para formar por tanto una forma. Puse como ilustración para que vean la cantidad de personas que pueden ser parte de una banda sinfónica, porque la siguiente y última diapositiva, por favor, Jorge. ¿Puedes pasar a la siguiente? La siguiente, pueden ver, son estas redes o estos grupos que empecé con pequeños grupos domésticos. Ahora ya están complejizados con una red parental más amplia, con los sistemas de reciprocidad mezclados entre educación, lugar de trabajo y en donde quién está enseñando a quién está invitando a trabajar a quién. Del lado derecho lo que ven como en cuadritos verdes son las bandas sinfónicas y grupos donde las personas van a trabajar juntos, también en el ejército.
Las líneas azules son todos los rastros de educación que entre ellos están dando en clases no formales, aunque muchos tienen metodologías del conservatorio. Y esto que a mí me permite entender muchísimos procesos, que les puedo pasar con gusto para que las vean con detalle, no se podría lograr si no hubiera empezado con aquella cosita con papel. Y si quieres la que sigue. Ay, se puso el logo. Bueno, se los diré como conclusiones. Las consideraciones previas a la genealogía me parecen importantes. Dejar que el campo, que no tengamos prejuicios sobre lo que queremos saber en las genealogías, eso facilita mucho no imponer conceptos. Si yo de pronto estoy leyendo a Foucault y creo que todo es violencia y voy a campo pensando en que todo es violencia, lo único que voy a ser capaz de registrar con cualquier método va a ser eso porque es lo que estoy imponiendo desde mi concepción. Y la otra es también que si tienen una escucha activa, que es muy necesario en esto del método genealógico, pueden tener grandes facilidades al extremo. Por ejemplo, a mí me facilitó muchísimo las personas con las que yo vivía y que yo compartí estos 4 años de trabajo de campo, y en algún momento cuando ya se reunían 4 o 5 para colaborarme con la genealogía y no se sabía, entonces todas las familias tienen grupos de WhatsApp donde se pueden estar preguntando cosas, así que a la distancia podía haber sobrinos en Yucatán, en Francia, y mandaban en el WhatsApp de, oye, ¿cómo se llama el hijo? Sobre todo con los hijos chiquitos pasaba mucho, ¿cómo se llama el hijo de la sobrina de fulanito? Entonces ya a través de WhatsApp nos facilitaban el nombre, con lo que eso a mí me acortó muchísimo los tiempos una vez que hice el primer proceso. Entonces también como personas, yo creo que la escucha activa y la paciencia puede ser una gran virtud. Y hasta aquí les voy a dar las gracias porque además empezó, no sé si escuchan, pero empezó a llover terrible. ¿Tienen alguna pregunta o quieren que les comparta las genealogías? Se las puedo compartir por correo si me dejan sus datos en el chat. Pues nuevamente gracias a los organizadores y a David Robichaud por su compromiso en la educación y formación de tantos y tantos docentes y ahora investigadores que hemos sido criados por ti, David. Muchas gracias, doctora Silvia Muñoz. De verdad, un gran aprendizaje escucharla. No sé si alguien tenga alguna pregunta, porque en el chat no aparecen. Pueden escribirla ahora. Sí, nos dice Rubén Díaz, Silvia, ¿podría compartir estrategias para ganar la confianza de tantas personas? Saludos. Pues yo creo que es estar en el campo sin predisposiciones y también estar en la fiesta una persona más de la comunidad, sin el huipil o sin los guaraches de hola, soy antropóloga, quiero tu información. Creo que ese es el mejor remedio, ¿no? Que David siempre nos mandaba a comer, a vivir, a dormir, a sentir, a acompañar en los funerales a las personas, y eso poco a poco te va involucrando con estos seres humanos que al final pues son súper amables y cariñosos cuando tú también eres amable y cariñoso. Y la otra es nunca decirles mentiras de tu propia vida. Muchas gracias por su respuesta, doctora Silvia. Todavía pueden escribir una pregunta más, si alguien desea preguntar, o no sé, David, si quieres comentar algo. Muy rápidamente, bueno, gracias Silvia por tu agradecimiento. Y mira, creo que lo que hay que saber para aquellos que no conocen el método, quizás lo conozcan, ¿no? El método genealógico, que todo esto fue, de acuerdo con lo que acabo de contestar Silvia, en un contexto de mucha confianza, ¿no? De convivir con las personas y no de llegar de la nada y decir, te voy a hacer una genealogía, ¿no? Porque ese es como se hace como un poco en el convivir y esa cuestión del uso de WhatsApp, ¿no? Eso es algo que viene de que pues uno está interactuando con las personas, no se levanta una genealogía en una sentada, es de visitas, pero sale como muy natural, no es forzado tampoco, ¿no? O sea que no es como un espacio formalizado, es como parte del convivir, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Entonces es como parte de lo que se logra
con observación participante para aquellos que puedan tener el lujo de meterse en ese tipo de métodos, ¿no? Nada más eso. Muchas gracias, David. Pues damos paso a la siguiente ponencia, que está a cargo del doctor Guillermo Davidson Pacheco. Se llama la ponencia Trabajo de Campo, herramienta de investigación en la formación de trabajadores sociales en la Universidad de la Frontera. Doy paso a la semblanza del doctor Guillermo, quien es profesor de la Universidad de la Frontera en Chile. Es doctor en Ciencias Sociales y maestro en Antropología Social y se encuentra adscrito al Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios. Se formó en el programa de maestría en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, desarrollando trabajo de campo en San Felipe Cuauhtémoc, en el municipio de San Bernardino Contla, en Tlaxcala. Fruto de esa experiencia, publicó un libro sobre el método genealógico, que fue una coedición entre la Universidad Iberoamericana y de la Frontera respectivamente, titulado Herramientas de Investigación Social, Guía Práctica del Método Genealógico. Posteriormente, se suman otras publicaciones, entre las que destaca la compilación denominada Cultura, Poder y Reproducción Étnica en Tlaxcala, México, que fue un esfuerzo que reunió a varios investigadores de la Universidad de Tlaxcala y otros trabajos en coautoría con la doctora Magdalena Sam del CISDER sobre embargo en dos pueblos tlaxcaltecas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Guillermo. Lo escuchamos, cuenta con 30 minutos para su exposición. Bueno, gracias, doctora. No sé si cómo me escuchan ahí. Bien. Se le escucha muy bien. Bueno, primero que nada saludarlos a todas, a todos, y agradecer significativamente la invitación que nos hiciera la Universidad de Tlaxcala de poder participar y compartir algunas experiencias. Esta vez un poco dar a conocer lo que ha sido la experiencia vivida en Tlaxcala, esa grata experiencia de haber trabajado en Tlaxcala, y posteriormente recrear ciertos modelos de trabajo que nosotros hemos desarrollado en esta zona del sur austral, ¿no es cierto?, en este caso de Chile. Así que voy a compartirles rápidamente una pequeña presentación. No sé, Jorge, si se ve bien ahí. Sí, todo bien, Guillermo. Me encuentro a 700 kilómetros al sur de Santiago. Me encuentro en Temuco, capital indígena de Chile, que es el territorio histórico del pueblo mapuche, y de alguna manera la universidad, su casa central se encuentra acá. En Chile existen 58 universidades, 34 institutos profesionales y 50 centros de formación técnica que totalizan 142 instituciones para cerca de 19 millones de chilenos. Tenemos una matrícula total de pregrado de 1.200.000 al año pasado, digamos, son cifras recientes. En esta zona sur, a 700 kilómetros de Santiago, se encuentra esta universidad, la Universidad de la Frontera, que tiene 45 carreras, es una comunidad cercana a las 10.000 personas. Dentro de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades se encuentra una carrera que tiene más de 40 años acá y que es la carrera de Trabajo Social, y que es importante que ustedes la conozcan porque nosotros partimos de algunas premisas del ADN que tiene Trabajo Social acá, que es un fuerte compromiso con la práctica, con el trabajo de prácticas profesionales, que significa impulsar a nuestros estudiantes a tempranamente al trabajo práctico, al campo. Nosotros partimos de ciertas premisas iniciales que podemos ir discutiendo en el transcurso de la investigación. Creemos que el trabajo de campo constituye la base empírica del conocimiento acerca de los procesos de cambio y transformación. Creemos que el trabajo de campo genera conocimiento como es la praxis del
del investigador de campo que comparte, como bien lo decía Silvia, como lo decía las personas o el mismo doctor Oscar, que planteaba, digamos, las complejidades, pero de alguna manera nosotros relevamos más el trabajo de campo que los fenómenos de virtualización. Entendía la virtualización como muchas veces el uso indiscriminado que realizaban muchos estudiantes de la consulta por internet en desmedro, subvalorando el trabajo de campo. Nosotros creemos todo lo contrario, que la investigación social, su fundamento central constituye este trabajo de campo. Nosotros nos encontramos, ya les dije, en este territorio de la Araucanía, en Chile, a 700 kilómetros al sur de Santiago, un territorio de cerca de 1 millón de habitantes, donde el 50% de sus habitantes se autorrefieren como mapuches. Por lo tanto, es un contexto, como diría un historiador francés, Guillaume Bocara, un contexto regional de etnogénesis, de una alta dinamización que provoca un mosaico cultural, digamos. Y nosotros, de alguna manera, partimos de la premisa de que el método, el trabajo de campo que realizamos en nuestro proceso de formación, en la maestría en México, hicimos una serie de adecuaciones para ir sistematizando de alguna manera lo que ya se hacía en la universidad por una serie de colegas que nos han antecedido, que era nuestro trabajo de campo. De alguna manera nos pareció interesante nosotros lo que aprendimos allá y de alguna manera recrearlo acá, digamos. Entonces, cuando hablamos de adaptaciones, estamos hablando de que a mediados de la década del 2000, de nuestra sede de operaciones de la maestría en antropología social, de aquellos que hacíamos trabajo de campo, era el pueblo de Belén, ¿no es cierto? Ahí hay una toma de la casa donde nos quedábamos, y grupos ahí aparecemos 2, que más tarde éramos 12 profesores de acá, que nos fuimos a perfeccionar. A mí en lo particular me tocó lo que fue la zona de San Felipe Cuauhtémoc, y ya se señaló, y conocer la familia de ese sector y ese trabajo de campo. También mantener y establecer el trabajo de campo significa mantener aún con el paso de los años. Si ustedes ven la fotografía inferior, vemos a la maestra María Orellana, que está conversando ahí con un joven. Han pasado más de 20 años y ese es el joven que todavía tenemos contacto virtual con él, digamos, en San Felipe Cuauhtémoc. Bueno, estas adaptaciones, estos procedimientos asumidos en nuestro proceso de perfeccionamiento, de alguna manera debimos, como muchos procesos, hacerle adaptaciones, por cierto. Si ustedes revisan la literatura clásica de la década de los 2000, de Aguirre Bastan, en su trabajo de metodología cualitativa para la investigación sociocultural, verán que, claro, el trabajo de campo implica una serie de etapas, fases, que teóricamente deben desarrollarse. Por lo tanto, la etnografía es entendida como el proceso en tanto trabajo de campo y producto en tanto el resultado del estudio, el ensayo monográfico que se entrega. Cuando uno realiza estas adaptaciones, dada la malla, dada la cantidad de estudiantes, dado que no estamos formando necesariamente antropólogos, uno debe realizar una serie de adaptaciones para poder cumplir en 30 semanas algunos atisbos que permitan al estudiante estar adiestrado. Entonces, por ejemplo, si teóricamente se establecía que había que cumplir con la etapa 1, mira, la elección de la comunidad influye en muchos elementos, psicológicos, económicos, institucionales, culturales. La verdad es que se opta porque es designado. Mira, nos vamos a ir a tal sector, a tal lugar. Entonces, claro, los tiempos van disminuyendo. Cuando se redacta el proyecto de investigación, dado que son estudiantes de pregrado, desaparece los medios técnicos, el financiamiento o la redacción de un presupuesto, porque teóricamente cuando se hace trabajo de campo ya desde la antropología, estás representando una institución, un centro de estudio,
claro, tienes que presentar un presupuesto, lo que significa una estadía de un par de meses en una comunidad. Entonces, les muestro esto que está tachado, achurado, porque de alguna manera es como tú comprimes parte de lo que teóricamente te plantea lo que hay que hacer en el trabajo de campo para poder adaptar, reciclar, reacomodar un poco los tiempos de los estudiantes de pregrado. Entonces, ustedes ven que está achurado, digamos, está cortado. Esto permite comprimir y hacer estas adaptaciones que yo les señalo. Dos ámbitos, de alguna manera, lo que respecta a nuestra realidad, abordan el trabajo de campo, una mirada de lo curricular, lo formal, pero también de las actividades extracurriculares que también ayudan a ir generando una cultura de trabajo de campo en nuestros estudiantes. En lo formal, en lo curricular, los estudiantes tienen prácticas semestrales, y estas prácticas los obliga a insertarse en empresas, en instituciones, en organizaciones, en pueblos, en comunidades indígenas, en poblados rurales, y por lo tanto el estudiante en segundo año ya sabe que tiene que estar 6 meses en distintos ámbitos del quehacer. Pero la misma malla permite ciertas asignaturas semestrales, el poder ir instalando el trabajo de campo en electivos, en la misma antropología que comienzan en primer año, en algunos ramos que necesariamente hay que llevarlos a comunidades donde hay que ir, y las metodologías, por cierto, donde hay que empezar a hacer investigación, y por lo tanto hay que de alguna manera prepararlos para lo que es este trabajo de campo. Entonces, si nos vamos a lo extracurricular, se realizan algunos talleres, una vez, 2 veces al semestre, que permite, digamos, ir capacitando. Pongo el ejemplo de un taller de capacitación que lo realiza un ayudante de asignatura, donde ella, pusimos el año 2007 porque fueron los primeros que comienza a hacerse, donde se le explica al estudiante, están en una jornada de 2-3 horas, lo que había que hacer, pero nos llamó la atención y querer mostrarles a ustedes cómo la asistente, cómo la ayudante en este caso, le plantea a los estudiantes prontos a salir cómo no hacer una entrevista, es decir, transcribe ella en el PPT, y lo que está puesto en rojo en el fondo es cómo debiera usted, siendo estudiante, no perder la oportunidad de seguir preguntando. Es decir, la señora Adelaide dice, yo tengo una huerta. Sí, es lo único que tengo, es solo una huerta. Y entonces, en rojo, nuestra investigadora le señala, pero ¿dónde está la huerta? ¿Cuáles son las dimensiones de la huerta? ¿En qué época del año siembra la cosecha? Etcétera, etcétera. Es decir, cómo en este caso desaprovechó el estudiante la entrevista, la pregunta. Entonces, estos talleres de alguna manera permiten a los estudiantes ir instalando y formando este concepto de... Y también algunas jornadas muy parecidas a las que se realizan, bueno, en todas las universidades del mundo, donde estudiantes interesados, como los que estamos asistiendo el día de hoy, escuchan y participan de los adelantos que están teniendo estudiantes tesistas o estudiantes que están haciendo sus prácticas en distintas instituciones, y se los presentan a sus comunidades que asisten justamente a escuchar las técnicas, empleé método genealógico, estoy aplicando, qué sé yo, una técnica cuantitativa, o etcétera. Esto diría, lo englobaría en lo que es lo extracurricular. Vámonos a lo que es la malla propiamente tal, y un poco lo que son las asignaturas teórico-prácticas, porque de alguna manera les voy a tratar de esbozar cómo vamos instalando, cómo de alguna manera vamos desarrollando este trabajo de campo muy adaptado, este trabajo de campo muy comprimido. El trabajo de aula, que básicamente comprende el aspecto teórico, digamos, el trabajo de aula y el apoyo con recursos multimediales, con video, gráfica, y la práctica propiamente tal, que significa la salida a terreno, el trabajo de campo, digamos, las salidas, o el campo propiamente tal. En lo que es el trabajo de aula, el número de profesores.
habitualmente son 2, porque los grupos de estudiantes de pregrado son numerosos y por lo tanto 2 profesores permiten de alguna manera apoyar a los estudiantes. Entonces, 2 profesores habitualmente. Algunas guías de ejercicios que se hacen en el trabajo del aula. Algún ejemplo, ¿no? Se transcribe una etnografía y se le van planteando al estudiante algunas preguntas para dimensionar la importancia de que solo ese dato pudo haber sido obtenido porque el investigador estuvo ahí. Nótese ustedes que, por ejemplo, en amarillo dice los problemas de erosión. Bueno, la irregularidad de las lluvias. Entonces, claro, de alguna manera son etnografías que están publicadas y que al irlas analizando, insisto, actúan como un gatillante para que el estudiante entienda de que el dato no pudo haber sido capturado de otra manera. Entonces, uno va marcando, digamos, si Cuamatzi habló, dijo poca gente en el pueblo cultiva maíz para venderlo, tuvo que haber sido entrevistado, o sea, alguien lo hizo, y ese fue el investigador, el etnógrafo que hizo trabajo de campo, es decir, no lo hizo por internet. La agricultura es de temporal, la siembra se realiza en Metepantle, una expresión local para referirse a qué, para que investigue, qué sé yo. Un poco, a eso le llamamos guía de ejercicio en el aula. El apoyo con recursos multimedia, ustedes comprenderán que es, a ver, no sé si Jorge aquí me ayuda, porque yo lo voy a tirarlo a ver si se... Cuenta sobre la caracterización de la mujer dueña de casa en nuestra región. Los propios estudiantes aquí, hay 2 estudiantes que simulan entrevistas, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Entonces, son 243 preguntas, nada tan exagerado, pero... el entrevistador le dice a la dueña, digamos a la señora en la casa, mire, son 243 preguntas, entonces un poco didácticamente un poco lo hace para efectos de ir colocando, instalando, qué sé yo, lo óptimo, lo que debiera hacer. Entonces, sí hay que apoyarse de este tipo de recursos que son necesarios. Y en lo que es el terreno propiamente tal, también de alguna manera hemos ido estructurando ciertos hitos, digamos, ciertos pasos. La reunión de salida, el concentrar a los estudiantes al momento ya de salir, ¿no? Las instrucciones iniciales, a dónde vamos ahí y algunos detalles. Los traslados que por razones institucionales de seguro deben ser en buses o vehículos institucionales, donde tenemos que trasladarlos al sector que ha sido definido como de trabajo. Posteriormente, una reunión de pauta en el lugar donde los estudiantes, aquí el mapa, dónde estamos ubicados, un poco de orientación de la ruta, de la salida y lo que vamos a hacer durante este día de trabajo de la mañana hasta la noche, digamos. 2 profesores explicando los detalles y constituyendo los grupos. Posteriormente, armar los grupos y volver los profesores a hacer el trabajo grupo, porque estos grupos con el mapa van a comenzar a recorrer las distintas casas. Aquí estamos en un hospital rural, y el hospital rural, a través de lo que era difundir una campaña de vacunación, nosotros estamos tratando de ir a las casas y preguntar otras cosas, digamos. Entonces se arman duplas de estudiantes, siempre acompañados de a 2, que van a ir visitando las distintas casas. Y luego lo que es la captura de datos, es decir, los estudiantes salen a capturar el dato ya solos, sin profesor, solamente con cuaderno de campo, de teléfono, grabadora, en fin. Entonces, después, yo diría que la reunión, el traslado, la reunión de pauta, trabajo de grupo, la captura de datos probablemente es el momento más significativo para el estudiante y muchas veces su primera vez en el campo. 3 énfasis en la captura de datos de muchos otros, solamente estamos recordando aquí 3. La idea de sortear el rechazo, la negatividad inicial, ¿no? El rechazo, aquí una pareja de estudiantes en un mercado, en un tianguis, no se atreven a entrevistar
al feriante, dan vuelta y no siguen atreviéndose hasta que al final lo logran, ¿no? Y ya capturan y un poco ir sorteando esto que es habitual y que les va a pasar muchas veces en este caso al investigador. La entrevista grupal, ya lo señaló Silvia y otros profesores que han antecedido la importancia de la entrevista grupal, sobre todo aquellos que hacen método genealógico, porque nos permite de alguna manera toda la información y ahora los chicos que manejan los recursos tecnológicos son los que acceden más rápidamente a la información que no se tiene en el momento. Antiguamente era el propio adolescente o niño, niña, adolescente que se acordaba del primo que vive a 30 kilómetros, en qué grado, en qué curso está. Ahora usa el WhatsApp, digamos, ¿no? En aquellos grupos familiares. Y el registro de datos, que nosotros sentimos también que es bastante importante, el registro de datos, cómo lo hacemos, digamos. Y ahí el registro de datos seguimos privilegiando nuestro bitácora de campo, cuaderno de campo, para que se vaya adiestrando el estudiante en la captura de la información. El papelógrafo también, de alguna manera, para aquellos que están trabajando la genealogía nos sirve. Cuaderno de campo, hojas de registro al final del día, papelógrafos son los elementos claves que nos permiten registrar los datos. Habitualmente el cuaderno de campo con una guía nos sirve mucho porque si ustedes ven en la fotografía al lado izquierdo, el profesor o profesora instaló qué es lo que deberíamos hacer durante un día de trabajo. Mira, vamos a viajar a 20 kilómetros fuera de la sede universitaria y vamos a quedar todo el día trabajando ahí y usted tiene que hacer esto que le estoy señalando. Establezca el tiempo de recorrido, qué sé yo, una vez en la ciudad, el poblado se llama Labranza, y entonces mira, identifique 6 instalaciones, describa ciertas distancias aproximadas, una vez que esté en el pueblo, y el estudiante va, en el cuaderno de campo, va, qué sé yo, mostrando los avances, y qué sé yo. Es una técnica que nos da resultados en el marco de lo que es guiar un poco a eso. Fíjense ustedes, ahí encontramos un cuaderno de campo y en el borde inferior izquierdo el estudiante dobló la fotocopia de una guía de lectura, que es la guía de lectura para una primera práctica de campo de Jacinta Paler, de la década de los 90, que también el estudiante lo leyó y qué sé yo, y lo dobló un poco, y instalando un material de apoyo en lo que es su cuaderno de trabajo de campo. También el cuaderno de campo con un registro fotográfico, también entendemos que sirve mucho. Por ejemplo, solamente en este caso se le pasa la fotografía, que data este es un registro del 2012 o 2011, pero la fotografía es de hace 5 años atrás, tuvo que haber sido tomada en la década del 2005, 2007, entonces se le pide al estudiante que con esa fotografía, de un mercado en este caso, pueda el estudiante llegar y describirlo, en qué esquina era, en qué lugar fue capturada esta fotografía, y también es una técnica que permite, no la guía, pero la fotografía le permite al estudiante orientarse y comenzar a describir lo que ahora ve, compara esa fotografía con lo que sucede en la esquina del momento en que él registra, que fue el 15 del 5 del 2011, donde dice que la intersección es en tal calle, lo que ha cambiado, indudablemente ha cambiado. Entonces, en definitiva, si tuviéramos que diseñar una taxonomía de estas asignaturas que yo le mostré, yo creo que el trabajo en el aula, a través de lo clásico que el profesor enseña antes de las salidas a terreno, el trabajo de las guías de ejercicio, más los apoyos de recursos tecnológicos de YouTube y otras cosas, más el procedimiento que le acabo de describir muy rápidamente, que son
cómo hay que organizar la salida y cómo de alguna manera vamos instalando en el estudiante, digamos, la captura del dato en definitiva, permite de alguna manera ir instalando este interés por la investigación, este interés por transcribir fidedignamente la información para posteriormente sistematizarla en algún ensayo, monografía, artículo o qué sé yo. Como premisas finales, seguimos sosteniendo la investigación es la herramienta básica para la generación del conocimiento científico. Seguimos sosteniendo que el trabajo de campo constituye la base fundamental para el conocimiento acerca de los procesos de cambio. Creemos que el trabajo de campo no debe ser confundido con esto que les señalaba al inicio, de creer que la virtualización, de creer que los recursos del Internet reemplazan el trabajo de campo. Esa es una falacia que en algún momento comenzó a instalarse con el acceso de suponer y creer que todo lo que aparecía publicado en Internet constituía de alguna manera una suerte de dogma, cuestión que con el paso del tiempo ha ido quedando totalmente en descrédito. Creemos que el trabajo de campo como herramienta de investigación está plenamente vigente, constituye un foco principal para nuestra disciplina. Creemos que es un recurso altamente adaptable y versátil. Yo creo que podemos adaptarlo y lo hace la antropología, lo hace el trabajo social, lo hace la sociología, la gente que hace medicina social, enfermería y otras carreras adaptan el trabajo de campo, adaptan herramientas de la antropología y permite a la gente que hace terapia ocupacional, la gente que hace investigación al final de cuentas, sí es un método amigable, versátil, que logra instalarse en las comunidades estudiantiles. Hay que experimentar la etnografía, ser estudiante, ser rural, ser urbano, ir e instalarte, como señalaba alguien que ponía antes de quien está hablando, de conocer esa realidad y entender de alguna manera que estás viviendo y capturando una información distinta a la que tú señalas. Yo creo que ahí podríamos dejar abierto si hay alguna duda o consulta al respecto. Quedo gratamente dispuesto para ustedes. Gracias, profesora. Muchas gracias, doctor Guillermo. Muy enriquecedor escucharle. Damos paso a las preguntas y comentarios respecto a lo que nos expuso el doctor Guillermo. Pueden utilizar el chat para plantear sus preguntas. Les damos unos segundos para que las escriban. Mientras, David, ¿quieres comentar algo? Me parece interesante el intento de adaptar cosas que al origen, bueno, en el caso tuyo, ¿no? Que aprendiste en antropología en la Universidad Iberoamericana, pero me gustaría saber, antes de que implementaron estas técnicas, estas experiencias como etnográficas que comentaste y las distintas salidas, ¿qué es lo que se hacía? O sea, que hubo una modificación a partir de lo que, porque tuve la oportunidad de acompañarlos una vez en una salida de 3 días, ¿no? ¿Ustedes lograron hacer modificaciones en lo que se concebía como trabajo de campo? Esa sería básicamente mi pregunta. Sí, yo creo que contribuimos de alguna manera a visibilizar, contribuimos de alguna manera también en instalar un trabajo de campo que nosotros de alguna manera habíamos sido formados y que, claro, que siempre hablamos de que hay que adaptarlo, digamos, pero la riqueza del trabajo de campo que se realizaba en esos años en la Universidad Iberoamericana, también entiendo yo en otras universidades, era que nosotros hacíamos una suerte de una semana intensivo de permanencia
en el pueblo, en la localidad, con el profesor o profesora en este caso. Pero posteriormente, durante esa semana, uno tenía que ir desarrollando las herramientas de sobrevivencia, digámoslo así, en términos de que tú tenías que posteriormente quedarte en el pueblo, y quedarte en el pueblo significaba tener que ver tus aspectos, habitabilidad, tener que ver dónde ibas a comer, con quién te ibas a relacionar. Entonces, el instalar un estudiante y hacerlo parte de la dinámica que vivían que vive el pueblo, que vivían las localidades, es un elemento que lo obligaba a uno a desplegar el máximo de capacidades profesionales, técnicas, humanas y empáticas para poder instalarse como un residente más y ser acogido por esas comunidades. Entonces, esa lógica de trabajo, de estar una semana y posteriormente el profesor se iba y tú te quedabas, pero tú te quedabas por las tuyas, era una experiencia inolvidable en términos de choque cultural, digámoslo así, y de poder sobrevivir. Las particularidades, por ejemplo, de ciertos puntos neurálgicos. Me habría gustado haber mostrado unas fotografías de los primeros acercamientos de estos grupos de estudiantes. Era el mercado de Tlaxcala, un mercado, un tianguis que se instalaba, que por ahí he conversado, todavía sigue instalándose, y posteriormente pasan los años, y cuando tú estás formando estudiantes, recreas el mismo lugar. Es decir, nosotros mandamos a nuestros estudiantes al mercado. Entonces, el estudiante acude al mercado, y de pronto uno se acuerda, oye, pues si yo fui formado en esta lógica, ¿cuánto mide el puesto? ¿Qué vende? ¿De dónde vende? El comerciante local posibilita que el migrante esté al lado de él vendiendo lo mismo, o no permite vender lo mismo. ¿Por qué en este sector del mercado, etcétera? Muchas preguntas. ¿Logras diferenciar cuáles son los recolectores de los productores? ¿Qué productos en qué época? Entonces, y tú vas recreando los mismos nudos, y yo creo que muchos de los aquí presentes han hecho experiencia de trabajo de campo en el mercado o en el tianguis, porque se vive la riqueza de la ciudad, ¿no? En el caso mío, después de Tlaxcala, me tocó San Felipe Cuauhtémoc. Entonces, ahí veo a alguien que nos cuenta que estuvo ahí en Cuauhtémoc, y también, de alguna manera, agregar un elemento importante que deben saber muchos de ustedes, digamos. ¿Cómo la comunidad recibe a un investigador de campo que es extranjero? Ese es un elemento que también debe analizarse. ¿Qué represento yo como extranjero en una comunidad? ¿Soy neutro? ¿Qué represento? O ustedes, o como mexicanas o mexicanos, cuando haces trabajo de campo, ¿qué representas? ¿Representas cierto sector, cierta clase, de acuerdo a cómo te vistes, el vehículo, si es que vas con vehículos, si vas caminando, la forma en que hablas? ¿Y eso te hace que la gente te dé o no te dé información? Es un tema que también hay que conversarlo. Para el extranjero, ¿es más fácil o es más difícil? ¿Qué le represento yo a la comunidad de personas de Concla, o de San José Aztatla, o de San Felipe? Nada, sí. ¿Qué soy? Entonces, yo creo que esas son también preguntas que debe hacerse el investigador de campo al momento de salir, cuando se penetra la comunidad, y muchos de los informantes claves, por ahí alguien señalaba, es que uno no elige los informantes claves, ¿no? Son los informantes los que lo eligen a uno. Y yo te voy a dar información cuando te ve desesperado, y no es uno que lo eligió a la señora Juanita o a don Pedro, digamos, sino que muchas veces la gente la que lo elige a uno. Entonces, de alguna manera nosotros seguimos sosteniendo que para
en lo que es trabajo social, en la investigación social, el trabajo de campo no debe estar plenamente vigente en los procesos de formación. No hay densidad, no hay solidez a nuestros informes, a nuestros reportes, cuando no existe un sólido trabajo de campo. Cuando no existe trabajo de campo, el lector entiende que lo que se está escribiendo ahí, perdónenme lo poco académico, es rollo. Se está aventando un rollo. En cambio, cuando el estudiante, el investigador, desarrolla trabajo de campo y hace un trabajo de campo pormenorizado, una etnografía muy minuciosa, le da densidad analítica, le da consistencia y le da mucho insumo, sin lugar a duda, a ese reporte, a ese informe, a ese artículo que va a salir. Lo demás es sumamente falaz descansar atrás de una pantalla y no ir a hacer trabajo de campo. Es muy narcotizante, muy seductor, pero eso no es hacer antropología, no es hacer trabajo de campo. Puedes hacer adaptaciones de emergencia, pero eso no reemplaza la observación, la observación. Con esto termino, doctora. San Felipe Cuauhtémoc, en la década del 2002, 2003, 2004, el estudiante quedaba recorriendo San Felipe Cuauhtémoc y preguntaba cuáles eran las actividades económicas más importantes, por ahí encontraba algún atisbo de información, cuando de pronto a eso de las 11 de la mañana se percataba de un constante sonido en el pueblo, se alteraba la dinámica, había empezado a funcionar un sonido que subía la media, la norma. Preguntaba al estudiante. Eran más de 75 telares que a eso de la mañana comenzaban a funcionar en el pueblo y que le daban la vida económica a San Felipe Cuauhtémoc en esa época, que eran los telares de poder, la nomenclatura del telar eléctrico, digámoslo así. Es imposible hacer trabajo de campo a través de internet y que el etnógrafo pueda estar en el terreno y escuchar y enterarse y percatarse de que tras la casa principal, al lado de la milpa, estaban los talleres familiares. Estaban atrás, no se veían. Uno recorría el pueblo y no veía. Es que están atrás, claro. Y habían muy importantes construcciones de talleres. Entonces, valoro enormemente la invitación de la Facultad de Filosofía, de Educación, de la Universidad de Tlaxcala, que se dé el tiempo de estar 3 días analizando, reconfigurando, mirando lo que es el trabajo de campo, porque seguimos creyendo que el trabajo de campo constituye la pieza fundamental de la formación antropológica. Felicito a los organizadores de la Universidad de Tlaxcala, es grato haber podido compartir con ustedes como un ex tlaxcalteca, y compartir, y seguir compartiendo las invitaciones que me hace el cuerpo de profesores, y particularmente mi maestro formador, el doctor Rubicho. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doctor. Pues nos quedan 5 minutos antes del receso y hay 2 preguntas. Las leo. La primera es de Araceli, que me parece que ya ha contestado un poco sobre esto, pero creo que sería muy interesante escuchar un poco más, que ahonde en su explicación sobre la premisa de trabajo de campo contra la virtualización. Nos dice Araceli que no comprendió a lo que hacía referencia. Y tenemos la segunda pregunta, que es de Nazario, donde le dice que es muy interesante su experiencia y que si esta adaptación del trabajo de campo en su actual adscripción se parece a lo que vivió en Cuauhtémoc. Serían esas 2 preguntas. Bueno, yo creo que lo primero me refiero a la virtualización entendido como el suponer que el estudiante no va a hacer trabajo de campo por el tedio, por las complejidades que se puedan tener, y al no hacer el trabajo de campo,
confía más en los recursos electrónicos, en los recursos de Internet, que su propia experiencia. Y yo creo que aquí, para la persona que nos hacía la consulta, qué mejor ejemplo. No estamos descubriendo la pólvora. Acuérdense ustedes de los trabajos de la década de los 20, los 30, de Tepoztlán. ¿Se acuerdan cuando Tepoztlán, Robert Redfield, va a hacer trabajo de campo? Y posteriormente, un par de años después, va uno de sus discípulos, Lewis, y lo que ve es completamente distinto a lo que está escrito en el primer libro de Tepoztlán. Entonces, lo de virtualización no se confunda con el Zoom, estoy confundiendo con ese efecto muchas veces de comodidad que tenemos de no ir a hablar y entrevistar a la gente, de no ir a la casa, a la comunidad, al trabajo, y no tener esa interacción, esa observación de registrar el dato y conversar. A eso me refiero yo. Y creer que muchas veces, si reciclo un informe que data de hace no sé cuántos años, que deambula por ahí por la red, puede ni siquiera reemplazar el que yo como investigador me apersone a constatar, a mirar, a dialogar y a conversar con el usuario. Esa es mi sugerencia, más bien mi sugerencia en el proceso formativo. Y respecto a la pregunta, claro que hay muchas diferencias. Principalmente yo diría que los calendarios académicos en las universidades comprimen mucho el poder hacer trabajo de campo durante todo el día, digamos, y toda la noche, y pernoctar. Los costos son muy altos de poder llevar grupos de hacer trabajo de campo con que pernocten y todo lo demás. Por lo tanto, claro que hay que hacer adaptaciones. Llevar los 2 días, y esas miradas son muy sesgadas, y lo saben muchos de los presentes, que no es lo mismo. Nos tocó un fin de semana que hay festividades, y esa vida comunitaria es diametralmente distinta de lo que se vive en la cotidianidad de un martes y miércoles, que no pasa absolutamente nada en el pueblo. Sí, hay muchas restricciones. Por lo tanto, creo que la experiencia vivida allá, en tanto tú podías vivir durante muchas semanas en tus respectivos pueblos haciendo trabajo de campo, sí permite capturar la información con mucho más riqueza y detalle. Eso sería, doctora. Pues muchísimas gracias, doctor Guillermo. Ha sido muy enriquecedor escucharle. Vamos a dar paso al descanso que tenemos programado. Vamos muy bien de tiempo, entonces podemos tomar 10 minutos.